Buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es Jocelyn Vanegas Terrazas. Yo soy bioquímica de profesión. Tengo la especialidad en microbiología clínica, diplomado en educación superior. Y me gusta mucho el área de bacterio. Es mi fuerte. Ya me gusta todo lo que tenga que ver con bioquímica. Sin embargo, me voy más para ese lado. Aunque actualmente estoy también mucho con la parte de biología molecular, pero porque tiene mucho que ver con bacterias, ¿ya? Con microorganismos. Entonces, en la parte de la teoría, para los grupos que están viendo primero laboratorio conmigo antes de la teoría, ya les he explicado cómo va a ser la calificación, ya lo van a ver ustedes. Otra cosita que les había explicado en la grabación de teoría es que tengo un problema con el audio de mi computador que no me permite hablar en directo, ¿ya? Sí me permite grabar, me permite colocar audios que están dentro de la computadora para que ustedes los puedan escuchar, pero si yo me pongo a hablarle a la computadora no me recibe audio, solo se escucha ruido, ruido, ruido y no puedo avanzar. No le han podido dar solución hasta ahora, entonces mientras tanto voy a avanzar de la manera en la que lo he estado haciendo los últimos días del semestre pasado, que es que yo les grabo la clase y así se las paso para que ustedes la puedan escuchar. Tiene lo positivo que es que ustedes lo van a poder escuchar la grabación con la explicación las veces que ustedes quieran, ya que yo les paso estos videos a los grupos de WhatsApp para que ustedes los tengan a su disposición. También los tienen en la plataforma y está igual en las aulas virtuales de la página de Virtual Udabol. ¿Listo? En cualquiera de los tres lugares. Entonces, cualquier duda que tuvieran, algo que no entiendan en el momento o al finalizar, ustedes me lo preguntan al grupo de WhatsApp. Para las personas que no están en el grupo de WhatsApp, yo les escribí correos a todos los inscritos hasta el día martes a las 3 de la tarde. Les mandé un correo con el link del grupo de WhatsApp, les mandé mi número también, revísenlo y añádanse a través de él al grupo. Si no han podido, si no logran encontrar el correo, les dicto mi número, es el 721-654-91. Ahí me escriben y me dicen soy de bacteriología, por favor añádame al grupo y yo los añado. ¿Listo? Porque todas las dudas las vamos a resolver por ahí hasta que logre darle solución a mi problema, ¿ya? No me escriban tampoco a la plataforma que utilizamos, porque al escribirme ahí recién lo veo al finalizar el video y muchas veces es 2 minutos antes de que termine la clase y ya ni lo miré los comentarios. Entonces, si es al grupo de WhatsApp, sí, porque tengo el celular al lado, entonces vamos a tener mejor comunicación por ahí. Además de que si le surge una duda a una persona, puede que 20 tengan la misma duda y si me lo escriben de forma personal me voy a olvidar de responderles. En cambio al grupo la voy a responder y todos vamos a despejar esa duda. Ahora, en la teoría les explico cómo se va a calificar, cómo va a ser la ponderación de mis notas procesuales para bacteriología. Aquí les voy a explicar solamente sobre los 40 puntos que tienen para laboratorio. ¿Ya? En la parte de teoría solo dice prácticos de laboratorio 40 puntos. Aquí les voy a explicar cómo me van a presentar sus prácticos. No necesito que me hagan introducción, fundamento, marco teórico, nada de eso, ¿ya? Solo necesito los puntos que ustedes ven en su pantalla, pero que sean muy detallistas en estos puntos a la hora de realizarlos para que tengan una buena calificación, ya que la buena calificación significa que entendieron muy bien y la forma en la que yo me voy a dar cuenta de que ustedes comprendieron el tema es al ver estos puntos en su práctico. ¿Qué tiene que tener? El título, obviamente. Por lo general avanzo correlativo al sílabo, pero hay algunos temas que no. Ya, por ejemplo,
tinción de ciel es el segundo tema. Yo tinción de ciel lo veo más adelante cuando llevamos en la teoría el tema que va relacionado con tinción de ciel, para que lo comprendan mejor. Entonces, no me digan el GIP es el 1 o el 2, no sé. Si el tema se llama tinción de Gram, ustedes busquen el GIP que diga tinción de Gram y ese lo tienen que hacer. Ya no se guíen por los números, guíense por el tema que avanzamos. En la parte de laboratorio, ¿cómo vamos a hacer? A mí me gusta que aprendan. Entonces lo que yo voy a hacer es que yo les grabo las prácticas, yo las hago las prácticas en un video, porque no es lo mismo decirles, a ver, busquen un video de tinción de Gram y ahí le van a entender y lo van a explicar. Porque a veces ellos utilizan un colorante que nosotros no tenemos, o utilizan un artefacto que nosotros no tenemos, o por último hasta utilizan equipo y nosotros no lo tenemos. Entonces yo les enseño en base a los reactivos que usualmente tenemos en los laboratorios de nuestro departamento, para que cuando ustedes vayan a hacer prácticas no se choquen con, ay caramba, yo quiero ese equipo que teníamos en el video que vimos, y allá los miren como que aquí no hay equipo. ¿Ya? Ustedes van a ir sabiendo cómo se trabaja en nuestro establecimiento, en nuestro medio. ¿Ya? Entonces yo les mando los videos, los vemos los videos durante las clases, al finalizar me hacen sus preguntas y en base a eso van a realizar su práctico. Entonces es sencillo, mirando el video ir haciendo, ya, porque lo van a tener a disposición. Entonces avanzamos tinción de Gram, me colocan título tinción de Gram. Materiales. ¿Tienen ustedes materiales en el GIP? Les sirve de guía, porque algunos materiales tal vez no los conozcan y no sepan qué son, pero no los copien, porque uno se da cuenta. Por ejemplo, hay un tema que dice preparación de medios de cultivo, que ese no lo podemos hacer virtual. Ya no es difícil que lo haga, ese lo salto, pero se los pongo de ejemplo. Dice en su GIP autoclave, pero en la universidad hasta el semestre anterior no había autoclave, recién compraron uno nuevo, porque el anterior se había fregado. Cuando me doy cuenta yo que no prestaron atención a la clase, cuando me colocan dentro de sus materiales autoclave. ¿Por qué? Porque como yo no tenía autoclave, lo que hacíamos era utilizar una cocinilla. Entonces, ¿qué me tienen que poner en materiales? Cocinilla, malla de amianto, porque eso fue lo que se utilizó. Entonces, ustedes presten mucha atención al video y lo que vean en el video, eso lo colocan como parte de sus materiales y va a estar correcto. Procedimiento. Aquí es muy importante. No me gustan procedimientos. Paso número 1. Encender el mechero. Paso número 2. Esterilizar el asa. No me gusta que escriban. A mí me gustan los dibujos y los esquemas. Entonces les doy esas dos opciones. A quien le guste dibujar, dibuja. A quien le guste escribir, hace un esquema. ¿Ya? O quien no pueda dibujar. Les recomiendo los dibujos porque uno aprende mejor. Van a tener imagen. Entonces, tranquilamente de lo que ustedes ven, pueden dibujar el procedimiento. Hacen su dibujito y una breve explicación de qué es lo que han tratado de dibujar. O un esquema, letras, flechas, letras, flechas. Perfecto. No 1, 2, 3 como está en el GIP, no es válido, no tiene nota para mí ese procedimiento. Resultados, se los pongo con signos de admiración. ¿Por qué? Tienen que tener mucho cuidado en el resultado. Por ejemplo, si hacemos preparación de medios de cultivo, vamos a seguir con eso. Y mi resultado fue que preparé agar sangre. Tienen dos opciones igual, o me escriben o me dibujan. Me pueden dibujar una caja Petri, que ya la van a conocer, pintada de rojo, porque prepararon agar sangre, y me colocan ahí, resultado, agar sangre preparado. Eso está correcto, es un resultado perfecto. ¿Qué estaría mal? Que a veces me agarran y me dibujan una caja Petri, la pintan con lápiz y me ponen nada. O sea, solamente hay un redondo pintado de negro. Yo que entiendo que prepararon algo negro, y si mi título era preparación de agar sangre, yo les puedo asegurar que ese resultado que obtuvieron no era agar sangre. Entonces está mal. ¿Ya? Tienen que colocar lo que vieron. No quieren dibujar, pues me colocarán preparamos el agar sangre que era de color rojo y estaba sólido.
Ahí me están explicando lo que no dibujaron. Perfecto, entonces tienen esas dos opciones también. Les voy a poner en la siguiente diapositiva un ejemplo de un procedimiento y un resultado para que ustedes vean más o menos cómo tendrían que hacer sus procedimientos y resultados. Pero si surgiera alguna duda, ya saben, al final de la presentación o durante la presentación, pero al grupo de WhatsApp para que yo vaya respondiendo. Y finalmente, si es que su GIF tiene cuestionario, el cuestionario que tienen ahí. Si no hay cuestionario, pues no hacen cuestionario. Esos serían los pasos que yo necesito en el informe. ¿Cómo me presentan los informes? Hacen todo eso, le sacan fotografías, muchos utilizan el CAM Scanner para escanear los documentos, me lo mandan y en base a eso yo les coloco una calificación sobre, depende, en la teoría les decía, si hacemos 4 prácticos, pues cada uno va a valer 10 porque el total son 40. Si hacíamos 3 prácticos solamente, cada uno va a valer 13,33 porque para llegar a los 40. Si hacemos 2, cada uno vale 20. Si hacemos uno solo durante el parcial, pues va a valer los 40 puntos. Ahora bien, el tema que siempre vemos, ya que para mí es muy importante, la bioseguridad. Cambia un poquito, tiene un poquito de diferencias, cosas nuevas y otras que lo vemos todos los semestres en nuestra carrera porque es importante. Es muy necesario la bioseguridad en el laboratorio. Entonces, vamos a ver un poquito de esto. No me van a presentar informe de esto. A partir del siguiente laboratorio recién avanzamos un laboratorio, la siguiente clase me presentan su GIF. O de lo contrario, si es que veo que es muy corto y demás, ya modificamos las fechas de presentación. Pero básicamente, tema avanzado, ustedes ya tendrían que tener su informe de tal manera que el rato que yo se los pida, ustedes me lo puedan presentar. Ya entonces no se acumulen tareas. Vamos a ver entonces la bioseguridad en el laboratorio de bacteriología. En general de microbiología. Ya bacteria es una parte de micro, ustedes en séptimo semestre ven microbiología, que ya es un cúmulo entre bacterio, parasito, micología y virología. Aquí tienen un video. Las normas de bioseguridad son un conjunto de medidas preventivas destinadas a proteger la salud y seguridad de las personas que realizan actividades en el laboratorio frente a riesgos procedentes del manejo de agentes biológicos, físicos o químicos. A continuación se presentan las normas más recomendadas para el trabajo en el laboratorio de microbiología. En el laboratorio de microbiología, todas las áreas deben estar debidamente marcadas con la señal de riesgo biológico y su nivel de contención. No se debe pipetear con la boca. El pipetear líquidos con la boca es una práctica inadecuada y altamente riesgosa. Deben utilizarse pipetas mecánicas para evitar cualquier riesgo de contaminación oral. Todas las pipetas deben tener tapones de algodón para reducir la contaminación de los dispositivos de pipeteo. Las pipetas contaminadas deben sumergirse en un recipiente irrompible con hipoclorito de sodio al 5% a 5.000 partes por millón durante 18 a 24 horas. En la zona de trabajo del laboratorio no se debe comer, beber, fumar, guardar alimentos ni aplicar cosméticos. No se deben llevar a la boca lápices, etiquetas o cualquier otro material utilizado en el laboratorio. Para evitar esto, acostumbre el uso de tapabocas. Se debe mantener el laboratorio limpio y aseado. Por consiguiente, al terminar la práctica, se debe descontaminar la superficie de trabajo. Una vez concluida la práctica, se debe organizar el laboratorio, desinfectando la superficie de trabajo con hipoclorito de sodio a 500 partes por millón o alcohol y dejando tanto el material como el equipo utilizado limpio y en el lugar adecuado. Las manos se deben lavar después de manipular material infeccioso, así como al abandonar el laboratorio. Todos los materiales, muestras y cultivos contaminados se deben descontaminar antes de eliminarlos o de limpiarlos para su reutilización. Se deben utilizar siempre elementos de barrera apropiados según las necesidades.
blusa blanca, limpia y en buen estado, guantes, tapabocas, gorro y gafas protectoras. Solo se debe permitir el paso a la zona de trabajo del laboratorio a las personas autorizadas. Durante el trabajo se mantendrán cerradas las puertas del laboratorio. Todo el personal debe poner especial cuidado en evitar el contacto de la piel con materiales potencialmente infecciosos. Con este fin, deben usarse guantes cuando se manipulen muestras o cultivos que contengan posibles patógenos. Los guantes deben ser desechados antes de salir del área de trabajo. Jamás se debe salir de la misma con los guantes puestos ni con ellos se debe coger el teléfono. Si un cultivo líquido se voltea o salpica, debe cubrir el área con hipoclorito de sodio a 10.000 partes por millón y avisar al instructor. Posteriormente se debe enjuagar las manos con jabón y agua. Marque y rotule adecuadamente las láminas, cajas y tubos con las siembras realizadas. Estos deben llevar claramente escrito en un lugar visible el nombre o identificación del grupo de trabajo, el ensayo o experiencia realizada, el medio de cultivo, la temperatura de incubación y la fecha. A la terminación de cada práctica, es indispensable que organice adecuadamente las cajas o tubos por incubar y los entregue según instrucciones. Es importante conocer los agentes, sustancias y productos peligrosos que existen en el laboratorio. Es necesario conocer el manejo de cada uno de los equipos existentes en el laboratorio. Todo el material, especialmente los aparatos delicados, como lupas y microscopios, deben manejarse con cuidado, evitando los golpes o el forzar sus mecanismos. El transporte de las muestras dentro o entre laboratorios se debe realizar de tal manera que en caso de caída no se produzcan salpicaduras. Lo recomendable es hacerlo en cajas herméticas o neveras transportables. Estas cajas o neveras deben ser rígidas y resistentes a los golpes, contar con materiales absorbentes en su interior y de fácil desinfección. Se deben etiquetar o identificar de forma oportuna y no deben ser utilizadas para otros fines. En la nevera no deben almacenarse cultivos de microorganismos patógenos por inhalación en recipientes que no estén convenientemente cerrados. No deben almacenarse reactivos que contengan compuestos volátiles inflamables en neveras que no posean un sistema de protección antideflagración. Los productos inflamables como gases, alcohol, éter, entre otros, deben mantenerse alejados de la llama del mechero. Si hay que calentar tubos de ensayo con estos productos, se hará al baño María, nunca directamente a la llama. Si se manejan mecheros de gas, se debe tener mucho cuidado de cerrar las llaves de paso al apagar la llama. Entonces, en resumidas cuentas, en el laboratorio nosotros, ¿qué necesitaríamos en el laboratorio de bacteriología? Como en cualquier otro en nuestra área, que es clínica, hablando de la parte clínica, e incluso en la industria, el uso de guardapolvo o mandil, que tiene que ser un mandil que esté por encimita de la rodilla, que sea manga larga. En bacteriología es indispensable que sea manga larga porque yo me asiento en los mesones donde hay bacterias y microorganismos y cualquier cosa me puede subir y me puede ocasionar daño. Podemos tener una herida abierta y es la puerta de entrada para que se produzca una infección, ¿ya? Entonces tiene que ser manga larga. En la mesa donde nosotros vamos a trabajar solo puede haber eso, material de trabajo. Ideal cuando ustedes van ya a hacer sus prácticas a los laboratorios es que si necesitan apuntar algo, pues deberían de tener una libreta pequeña, una de mano, una de bolsillo que se llama, que la puedan colocar en el bolsillo del guardapolvo y no la estén asentando en cualquier lugar. Sentarnos solo en las sillas, dice, porque tenemos la mala costumbre de muchas veces subirnos al mesón y no es recomendable. No comer, beber ni fumar, saben que no está permitido, uno por salud y otro por educación, no es nuestro lugar de trabajo, no podemos estar comiendo, bebiendo y mucho menos fumando. Y en el caso de las chicas y algunos muchachos que utilizan el cabello largo, pues para entrar al laboratorio el cabello debe estar recogido o se pueden llevar un gorrito y colocárselo para evitar que
se produzca arrastre a través del cabello de algún microorganismo. Mantener el orden y la limpieza. Limpiamos o desinfectamos los mesones, las áreas donde vamos a trabajar con hipoclorito de sodio al 1% o a veces al 0,5% o con solución yodada también se puede. Es ideal limpiar los mesones antes y después de que yo realice mi trabajo. Antes, ¿por qué? Porque yo no sé cómo trabajó el grupo que estaba antes de mí. Yo no sé cómo trabajó cuando ya entro a trabajar, va a hacer prácticas en un laboratorio, el personal que estuvo el turno anterior. No sabemos si limpió o no limpió y yo no me puedo arriesgar a contaminarme yo ni contaminar mis muestras. Porque si hay algo en el mesón, algo que se puede levantar, puede contaminarme no solo a mí, sino también mis muestras. Entonces debo de limpiar antes de iniciar. Y una vez que termino con mi trabajo, si bien yo no sé cómo trabajó el anterior, yo trabajé bien. Entonces yo termino y para darle seguridad a mi compañero que viene más tarde, voy a limpiar mi mesada. Descartar los materiales contaminados en el lugar que corresponde. Saben ustedes que tenemos bolsas de diferentes colores. Las más comunes, la negra y la roja, que las tenemos en el laboratorio de la universidad. La negra, residuos comunes, papel, cartón, bolsas, lo que ustedes quieran. Rojo, todo lo que es material potencialmente infeccioso. Todo lo que limpio de los mesones debe ir ahí, torundas con sangre y no sé, todo lo que hubiese tenido contacto con fluidos corporales, ya debe de ir al rojo. Los EPP que se llaman, ya todo lo que es guantes, barbijos, gorros que yo me retiro deben ir a la bolsa roja, no a la bolsa negra. Ese es un error común que cometen. Frente a cualquier accidente que haya en laboratorio, se debe de avisar al docente o al inmediato superior. No solo va para la universidad, va también para el trabajo. Hay un accidente y yo no me tengo que quedar callado por miedo a que me traten o me griten o me digan algo. Yo tengo que hacerlo conocer para que se solucione en ese momento y evite complicaciones mayores. Protección personal. Ya habíamos dicho entonces el uso de guardapolvo que debe ser siempre. También necesitamos guantes para manipular tanto el material de laboratorio, que generalmente es estéril, y si yo los agarro con las manos, que mis manos siempre tienen microorganismos porque yo agarro la puerta, agarro el mesón, me agarro la cara, voy a contaminar mis muestras. Entonces necesito guantes para proteger mi material y también para protegerme yo de las muestras con las que voy a trabajar y para evitar contaminación en esas muestras. También el uso de barbijo, que no es del todo necesario, pero en algunas prácticas ustedes por su propio gusto se compran el barbijo porque se sienten olores fuertes y en otras ocasiones porque hay microorganismos que levantan partículas, como por ejemplo el Mycobacterium tuberculosis. Hay que tener cuidado porque se contagia a través de las gotitas que nosotros eliminamos al hablar, al toser, al escupir. Entonces es necesario un barbijo para trabajar esas muestras. Lentes, en algunas ocasiones igual por lo mismo, por las partículas. Ustedes ya de esto conocen bastante con todo el boom que hemos estado viendo con el coronavirus, que hemos, creo, aprendido a utilizar las medidas de bioseguridad. Entonces, el coronavirus es un virus, entra en la parte de microbiología, ya entonces todas estas medidas de protección entran en un laboratorio de bacteriología. Y en algunas ocasiones se utiliza alguna indumentaria especial más. El lavado de manos es sumamente importante y creo que lo hemos aprendido como nunca durante estos meses que estamos en casa. ¿Cuándo me lavo las manos en el laboratorio? Después de trabajar con muestras o cultivos y antes de salir del laboratorio. Ideal al ingreso también que yo me lave las manos antes de colocarme los guantes,
para tratar de eliminar todo lo que yo he venido recorriendo durante el micro, la puerta, saludé a mi compañero de trabajo, etcétera, etcétera. Para eliminar esa contaminación que tengo en las manos, un lavadito de manos. ¿Ya? Saben ustedes cómo se debe realizar el correcto lavado de manos, sin embargo yo les voy a mostrar un videito enseguida. Y es importante, ahora hemos visto que no solo en el laboratorio, ¿no? Ahora se ha vuelto el boom el lavado de manos para evitar la infección por coronavirus y de paso por otras infecciones como las que vamos a ver nosotros en bacteriología. Ya no es solo coronavirus, pensemos en todo. Entonces es sumamente importante el lavado de manos y ahí tienen un pequeño video del correcto lavado de manos. Trabajamos nosotros en laboratorio de bacteriología, en realidad en el laboratorio de microbiología, que es donde ya ustedes ven todas las áreas, que ustedes van a llevarlo en séptimo semestre. Bacteriología, virología, micología y parasitología que ya vieron en un semestre anterior. Las muestras se trabajan divididas en 4 grupos de riesgo, dependiendo del grado de infección que nos podría ocasionar a nosotros como profesionales. Así tenemos 4 grupos de riesgo en los que se clasifican los agentes biológicos, que vamos a darle un ejemplo a cada uno para que logren entender en qué consiste, porque dependiendo del grupo de riesgo es el material de bioseguridad, las cabinas y demás que yo necesito para trabajar ese microorganismo. Tenemos el grupo de riesgo 1, que en este grupo están aquellos microorganismos, o si ustedes quieren aquellas bacterias, que resulta poco probable que causen una enfermedad en el hombre. ¿Qué significa eso? Que es muy difícil que al entrar yo en contacto con estas bacterias me vayan a ocasionar una infección. Entonces, les pongo ahí de ejemplo el Bacillus subtilis, que es una bacteria ambiental. Se encuentra en los grifos, en los mesones, en los pisos. Por lo tanto, difícilmente si yo tengo contacto con esta bacteria me va a ocasionar una enfermedad. Bacillus, como les decía, es un microorganismo o una bacteria más propiamente dicho que está en el medio. Y todos los días yo tengo contacto con los mesones en el laboratorio, con las puertas, con los grifos, y nadie ha estado con infección, ha ido al hospital y le han dicho estás con infección por Bacillus subtilis. ¿Por qué? Porque este no es altamente patógeno. Difícilmente me va a ocasionar enfermedad, a pesar de que yo estoy en contacto directo con él todo el tiempo. Entonces, en este grupo entran esos microorganismos. ¿Cuándo me podría ocasionar una infección? Cuando el paciente está inmunosuprimido, tiene una puerta de entrada, una herida, pacientes HIV positivos, pacientes con cáncer. En ellos existe la probabilidad de que ocasione enfermedad, pero en el resto de las personas prácticamente imposible. El grupo de riesgo 2 es aquel que puede causar una enfermedad en el hombre y puede suponer un peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se propague a la colectividad y existiendo generalmente profilaxis o tratamiento eficaz. ¿Qué significa? Que en el grupo de riesgo 2 están aquellas bacterias
que sí me pueden ocasionar una infección, por lo tanto se considera peligrosa para los trabajadores, pero es prácticamente difícil que ésta se pueda contagiar, por eso dice es poco probable que se propague a la colectividad. Y por suerte hay tratamiento frente a esa infección. Les puse ahí de ejemplo la bacteria Escherichia coli. La han debido escuchar, es la más común productora de infecciones urinarias. ¿Y por qué me dice todo ese concepto? ¿Por qué está ahí ella? Porque si, por ejemplo, hoy día pasáramos una clase presencial, yo tengo Escherichia coli, tengo una infección urinaria por Escherichia coli, el hecho de que yo vaya a darles las clases a ustedes, sí, es probable que haya infección porque yo estoy con la bacteria, ya está mi infección ahí, me está ocasionando enfermedad. Puede suponer un peligro para los trabajadores, dice. Puede que yo les contagie, pero no al darles la clase. Tendríamos que compartir el baño, eh, mm, de alguna forma un contacto directo tendría que haber para que yo le pase la bacteria a otra persona. Por el simple hecho de ir y pasarles la clase, no van a salir contagiados ese día, ¿no? Y hay tratamiento, por lo tanto, pese a mi infección urinaria por esa bacteria, yo estaría ya tratándolo y obviamente me voy a curar. El grupo de riesgo 3 es aquel que puede causar una enfermedad grave en el hombre y presenta un serio peligro para los trabajadores, con riesgo de que se propague a la colectividad y existiendo generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz. Por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis tenemos ahí. ¿Qué significa? Igual han debido escuchar de Mycobacterium tuberculosis. Nosotros tenemos aquí en Santa Cruz, en Bolivia, grandes cantidades de pacientes o de personas que tienen la enfermedad denominada TB, tuberculosis. ¿Por qué está dentro de este grupo de riesgo? ¿Puede causar una enfermedad grave en el hombre? Sí, la tuberculosis es una enfermedad grave si es que no se la trata a tiempo. El paciente puede morir por tuberculosis. Presenta un serio peligro para los trabajadores. ¿Por qué? Porque es muy fácil que se propague a la colectividad. ¿Cómo? El mismo ejemplo que les ponía. Si tenemos una clase presencial y yo tengo tuberculosis y empiezo a hablar con ustedes, empiezo a toser, la tuberculosis se transmite a través de las gotitas que nosotros eliminamos al hablar, al escupir, al toser. Entonces, con el simple hecho de yo estarles dando clase, probablemente al salir de aquí, si es que hay alguna persona que está con las defensas bajas, porque también se necesita eso, no es solo que porque yo estoy enferma los voy a contagiar, va a depender mucho de la situación del resto de las personas, pero lo más probable es que al menos las personas que más adelante están, que están más cerca mío, alguna de ellas al menos, o unas dos, salgan con tuberculosis igual que yo, porque es más fácil que haya esa propagación. Pero generalmente hay tratamiento, entonces yo puedo estar con el tratamiento y las personas a las que contagie pues se someterán a un tratamiento y suele ser efectivo, entonces van a recuperar. El grupo de riesgo 4 es aquel que causando una enfermedad grave en el hombre supone un serio peligro para los trabajadores con muchas probabilidades de que se propague a la colectividad y sin que exista generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaz. En el grupo de riesgo 3 me faltó esa parte, ¿no? Dice, existiendo generalmente profilaxis. ¿Qué es profilaxis? Es algo que prácticamente nos dan para evitar la infección. Por eso es que es muy difícil que haya contagio de todos los que están a mi alrededor. A nosotros nos vacunan, nos colocan la famosa BCG, se llama la vacuna, para evitar justamente tuberculosis. ¿Ya? Ahora, si el grupo de riesgo 4 es aquel, entonces les he puesto yo como ejemplo el virus de ébola, porque no hay bacterias que entren en ese grupo, generalmente son virus. ¿Ya? El, el virus del ébola es un virus que causa una enfermedad grave en el hombre, supone un serio peligro para los trabajadores porque es muy fácil de contagiar a través de del,
En el bioterrorismo se utilizó, por ejemplo, este virus que se lo mandaban en sobre y al abrir el sobre los militares y demás morían. Ya, entonces es muy fácil de contagiarse al resto de las personas, de los humanos, y lastimosamente no existe ni profilaxis para evitarlo, ni tratamiento para curarlo. La mayoría, por no decir todos, van a morir. Entonces, esos son los grupos de riesgo y de acuerdo al microorganismo con el que se trabaja, pues es que se utiliza los llamados EPP, que los han conocido ahora bien, que es la protección personal que utilizamos, y las cabinas en las que se va a trabajar o el tipo de laboratorio en el que se debería de trabajar. Nosotros generalmente llegamos en la universidad a trabajar hasta un grupo de riesgo 2, probablemente 3. Dentro del 3 el Mycobacterium lo podemos trabajar si se hace con cuidado. Pero lo ideal es que a partir de un grupo de riesgo 3 exista así una cabina de bioseguridad, que es prácticamente un cuadro cerrado de vidrio donde solamente ingresan mis manos y ahí hay un flujo laminar que evita que los, las partículas, las esporas, el- los aerosoles puedan salir de esa zona para producirme contagio. En cambio, el resto se puede trabajar simplemente detrás de un mechero o al lado de un mechero con fuego para evitar la contaminación. Bien, ¿qué tenemos aquí? Prácticamente son fotografías que les voy a mostrar de cosas que se deben o que no se deberían en realidad de hacer, qué es lo bueno y qué es lo malo, que tiene que quedar claro, como cualquier clase de bioseguridad. ¿Qué está haciendo ahí de forma incorrecta? El pipeteado. Saben ustedes que no se debe de pipetear con la boca. Existe riesgo, bastante riesgo. Cuando nosotros preparamos los medios de cultivo, muchas veces necesitamos pipetear los medios para poderlos vaciar en los tubos o en las cajas Petri donde vamos a utilizarlo. Y no se debe de pipetear con la boca. Ahora, un riesgo gigante en bacteriología al pipetearlo no existe porque los medios de cultivo en realidad son agares, son, como les digo, simplemente una base gelatinosa y a la que se le agrega nutrientes, proteínas, hidratos de carbono de acuerdo a los requerimientos de la bacteria para que ésta pueda crecer. Entonces, que yo me pipetee y me trague un poquito daño, no me va a hacer. Ahora sí les digo, tienen un mal sabor, asumo, no los he probado, porque huelen mal, tienen un olor fuerte los medios de cultivo. Entonces, para evitarnos ese mal gusto, eh, hay que evitar el pipeteo con la boca. Ahora, por ejemplo, un agar sangre que yo quiera pipetear es un riesgo total, porque al agar sangre que se le coloca sangre. Entonces estoy pipeteando sangre. De carnero generalmente se utiliza, pero en ocasiones en los laboratorios privados principalmente, que es un costo aparte la sangre de carnero, se utiliza sangre humana. Entonces no sabemos qué enfermedad puede tener la otra persona. Yo estaría tomándome sangre de una persona. Entonces no se debe pipetear con la boca. ¿Qué más hay? El uso de guantes. En bacteriología es muy importante el uso de guantes porque cuando yo trabajo una muestra, yo no sé qué tiene esa muestra. Yo lo voy a descubrir. Puede que no tenga nada, que mi paciente esté sano, que no tenga bacterias, pero tenga un virus. Y estoy manipulando sus fluidos, porque en bacteriología me llegan muestras de orina, de heces, muestras de líquidos, muestras de heridas. Entonces yo no sé con qué me estoy enfrentando. Tengo que utilizar guantes por precaución, porque toda muestra que me llega yo la debo considerar material potencialmente peligroso. O sea, me tengo que imaginar que tiene hasta el virus de ébola, ¿ya? Si ustedes quieren, con la finalidad de trabajarlo con el mayor cuidado posible para evitar que yo me contagie y para evitar incluso contaminar la muestra. Porque puede que yo en mis manos tenga, algunas personas tienen microorganismos como parte de la microbiota normal se llama, o sea, es parte de ellos en las manos,
en las fosas nasales, y puede ser que mi muestra no esté, pero al yo manipularla, le introduzco la bacteria que yo tenía en las manos, que a mí no me hace daño porque es parte de mí, me cuida, más bien me protege, y la estoy introduciendo en la muestra, y voy a reportar que en mi muestra había eso, pero en realidad no era de mi muestra, era de mis manos. Entonces es sumamente importante el uso de guantes. Ahora, barbijo va a depender mucho de con qué estén trabajando, ¿no? En este caso no, me imagino que son reactivos que en realidad no requieren el uso del barbijo, pero si hay la exposición a aerosoles, sí es necesario. Gorro tampoco sería del todo necesario en ellos, ya que al ser varones el cabello es corto. Aquí lo mismo, el uso de guantes, incluso ese frasco me parece que podría ser corrosivo el que tienen ahí, y ninguna de las tres está con guantes. Y los barbijos, una vez más, depende de qué estén haciendo. Y ahí sí están dándole un buen uso a las propipetas, que así se debería de trabajar con las pipetas. En los medios de cultivo a veces desespera, porque demora uno bastante con las micropipetas si uno no tiene la práctica y una vez que se enfría el medio, se coagula como una gelatina, solo que no necesita heladera como la gelatina, es solo temperatura ambiente y se endurece y ya no sirve. Entonces hay que hacerlo, hay que ganar agilidad en la práctica, ¿no? Y en el caso de ella sí es necesario el uso de gorros por el largo de su cabello. Ahí tiene la propipeta, tiene barbijo, pero miren dónde lo tiene. Yo creo que hemos aprendido durante esta pandemia que el barbijo me tiene que tapar boca y nariz. Ya, eso es, para eso sirve. Si yo no me estoy tapando boca y nariz, estoy haciendo un uso indebido del barbijo. Fíjense que si ella se llegara a contagiar, lo vamos a hacer práctico, con coronavirus. Ahí, además del coronavirus, que va a agarrar que ya es un virus que le va a bajar las defensas y demás, porque ustedes ya han visto que no es una clínica, que hay fiebre y dolor y es coronavirus, no se manifiesta de muchas formas, todavía no lo conocemos del todo. Pero aparte de tener el virus, puede que aquí en el cuello, en la quijada, donde ella está dejando el barbijo, tenga alguna bacteria. Y cuando se acomoda el barbijo para colocárselo sobre la boca y nariz como debería de ser, porque alguien le dice, ¿qué está haciendo? Está levantando esas bacterias y las está llevando directamente a las fosas nasales y a la boca. Entonces, entró el virus y de paso va a entrar un Staphylococcus aureus, por ejemplo, que tuviera ahí. Su infección va a ser muchísimo más severa, porque el virus ya le bajó las defensas y la bacteria va a entrar y va a producir una infección, ¿ya? Entonces, no se debe de utilizar así el barbijo. Yo veo a alguien así en la calle, en los hospitales donde trabajo, y le digo, señor, acomódese el barbijo. De lo contrario, mejor es que se lo saque, si lo veo así. Guante, le falta uno. Y si está manipulando algo que va a entrar a una muestra, va a contaminar la muestra, porque no sabemos qué tiene en las manos. Esta es una foto de su universidad, de mi laboratorio de microbiología 2. ¿Ya? Ustedes saben dónde deben de ir los desechos. Saben que todo lo que es guantes, gorro, barbijo debe de ir en la bolsa roja. Pese a eso, lo siguen colocando en la bolsa negra y eso es totalmente incorrecto. En un laboratorio eso puede llevar a una infracción porque ustedes están poniendo en riesgo al personal de limpieza porque ellos son los que recolectan esto. ¿Ya? Los cortopunzantes saben que deben de ir a un recipiente rígido llenado hasta las 3/4 partes, no más. Ya entonces, cada cosa a su lugar. Ustedes se salvaron de esta parte al ser virtual la clase. Yo durante las clases presenciales en laboratorio opté por llegar a mi laboratorio, revisar en qué condiciones estaban los basureros antes de que nosotros entremos a la clase. Y al salir los volví a revisar. Si encontraba esto, tomaba una foto, les mandaba al grupo que estuvo pasando clases conmigo y todos tenían -5 puntos. ¿Cuál es el fin? Enseñarles que tienen que estar trabajando correctamente y como equipo, porque si uno se equivoca en el laboratorio,
todos van a cometer error. Entonces todos terminaban saliendo mirando el basurero para evitar que se les quite los 5 puntos. Aquí lo que ustedes tienen es un laboratorio de un nivel 4. Ellos están trabajando con cultivos celulares, que es para identificación de virus. Ahí fíjense que al ser un grupo de riesgo 4, la vestimenta es muy diferente. Ellos están prácticamente aislados del laboratorio porque tienen una especie de trajes de astronauta, que ahora creo que los hemos visto mucho con esta pandemia, pero no a ese extremo, no tan producidos. Sus guantes, fíjense, están envueltos con cinta para evitar que haya ingreso por ahí de algún microorganismo. Ese es un nivel 4. Estas son las cabinas de bioseguridad. Ya es un vidrio que me tapa completamente el contacto de la muestra que está ahí adentro conmigo. Entonces, si yo sin querer produzco salpicadura o algo, va a chocar contra el vidrio y no va a llegar directamente a mí. Obviamente, algo como esto no necesitamos nosotros en un laboratorio universitario, ni en los laboratorios a los que van a ir a hacer prácticas, porque manejamos hasta un grupo de riesgo 3, como les había dicho. Cenetrop creo que tiene un laboratorio de cuarto nivel, un cuartito. Básicamente eso es lo que nosotros necesitaríamos en el laboratorio. El mandil, que debe de ser un mandil manga larga, que llegue aproximadamente encima de la rodilla para darme comodidad. Manga larga, y si tuvieran la opción de hacer un mandil, principalmente cuando ya vayan a entrar al internado, es recomendable que aquí no quede suelto, sino que quede prendido a la muñeca. ¿Por qué? Porque ahí yo puedo arrastrar los microorganismos, y cuando nosotros estamos en el área de bacteriología, los arrastramos porque nos apoyamos en los mesones para sembrar, para trabajar, que ya van a ir viendo el trabajo. Entonces es ideal el uso de mandiles que vengan con elástico en la parte de acá. Pero si no lo tengo, está bien, me sirve con algo así. Pero sí tiene que ser manga larga, porque si no se van a ir con sus bacterias en los brazos. El barbijo, que debe ser correctamente utilizado. En el caso de él, por el largo del cabello, no es necesario un gorro. Si son mujeres, tiene que estar el cabello bien recogido, de lo contrario, colocarse un gorro a la hora de entrar al laboratorio. Y en algunas ocasiones el uso de las gafas, cuando hay microorganismos que desprenden aerosoles o algún procedimiento como el uso de la centrífuga en la que yo voy a desprender aerosoles, ahí es totalmente necesario para evitar contaminación. Y obviamente en el laboratorio está totalmente prohibido hablar por teléfono. Pónganse a pensar siempre que el riesgo no es para mí el hecho de usar un teléfono celular en un laboratorio. El riesgo mayor va para los que nos esperan en casa. Ustedes tienen abuelitos, algunos tienen hijos. Los niños y los adultos mayores tienen las defensas más bajas que nosotros. Entonces, puede que yo le agarre esto y fíjense, hasta con el guante todavía, que probablemente trabajo ya alguna muestra. Alguna bacteria se quedó en mi mano, en mi guante, la transferí a mi celular. A mí no me va a hacer nada, porque mis defensas están bien. Es más, yo estoy acostumbrada a salir de la universidad al mediodía e irme a comer un pacumuto al frente, donde me estoy comiendo bacterias todos los días, y ya mi organismo está totalmente resistente, no le hacen nada a los microorganismos. Pero yo llego a mi casa, dejo mi celular y mi niño agarra el celular y se pone a jugar. Y tenía una heridita en el dedo. ¿Qué va a pasar? Esa bacteria va a aprovechar la puerta de entrada, la herida que tiene en el dedo, y va a entrar por ahí y va a llegar a torrente sanguíneo, sangre. Una vez que llega sangre, circula por todo el cuerpo y me puede ocasionar sepsis. La sepsis puede llevar a la muerte. Y entonces son pequeñas cositas que tal vez no las creemos, pero sí pueden ocasionar daño en los pacientes inmunosuprimidos y en las edades extremas, ¿no?
los más pequeñitos o los más grandes. Y eso es básicamente el tema de bioseguridad. Sin embargo, siempre me asiento un poquito aquí en microscopía, que también me parece muy importante, porque si bien ustedes no van a tener acceso a manipular a menos que esta situación mejore, pero este semestre es un poco improbable, de utilizar un microscopio ustedes tienen que manejar al menos la teoría. Veo que no se utiliza de forma adecuada los microscopios y por eso muchos están con desperfectos. Nuestro medio más importante, creo yo, para el bioquímico, ustedes van a salir como bioquímicos farmacéuticos, pero para el bioquímico es sumamente importante el microscopio. En hematología utilizo el microscopio, en orina microscopio, en parasitología microscopio, en serología microscopio, en bacteriología microscopio. Solo en química sanguínea no utilizo microscopio. Y entonces es mi amigo fiel. Y yo tengo que saber darle un buen uso para que éste se mantenga en condiciones óptimas durante mi trabajo. ¿Qué es importante? El brazo. De aquí se debe de tomar un microscopio, no de cualquier lugar. No se agarra de donde ustedes quieran. Para eso tiene un brazo, para levantarlo de ahí y poderlo mover del lugar donde está al lugar donde yo lo necesito. Aquí igual su costumbre es agarrar los objetivos desde aquí y darlos vuelta. Para eso tiene el revólver. La manipulación tiene que ser del revólver para evitar dañar los objetivos. Para mirar un examen en fresco, un examen directo o un parasitológico simple que ustedes lo han conocido en parasitología, se utilizan los objetivos, generalmente el 4 para enfocar y luego el 10 y el 40 para observar. En cambio, cuando se trata de una tinción, en bacteriología ya se utiliza más que todo el microscopio en el objetivo 100X, con ayuda del aceite de inmersión porque voy a ver tinciones. No necesito cubreobjetos, ¿ya? Simplemente es la placa ya teñida que ya vamos a aprender o vamos a recordar en realidad cómo se hacen las tinciones porque ustedes las han visto, tinción de Gram, tinción de Ciel. Tal vez no las han hecho, pero sí las han llevado. Una vez que hacemos la tinción, directamente ahí colocamos sobre la muestra que ya está seca y teñida mi gotita de aceite de inmersión y llevamos al microscopio. Tiene que chocar, sí, tiene que chocar con el objetivo 100X el aceite para que yo pueda observar mi preparación, porque muchas veces tienen miedo. Van y no puedo enfocarme, dicen. Yo voy, levanto y choca. ¡Ah! Ya lo hizo chocar, me dicen. Debe de chocar, ¿ya? Eso, tengo que saber utilizar el ocular. Hay personas que usan lentes y hay que mover eso para que puedan apreciar mejor. Tiene para regular. Y obviamente yo tengo que saber cómo debe estar el condensador y el diafragma para observar un examen directo o en fresco y para una tinción. Si es un examen en fresco, un examen directo, mi condensador tiene que estar abajo y mi diafragma, que es este fierrito, tiene que estar semicerrado para que haya un paso parcial de la luz. En cambio, principalmente para bacteriología, utilizamos tinciones. No es que no veamos exámenes directos, vemos examen directo de orina, parasitológicos, vemos también examen directo de secreciones vaginales, secreciones uretrales, etcétera, pero tinción siempre. Ya, la tinción es la que me guía en la parte de bacterio. En ese caso, mi condensador tiene que estar arriba y mi diafragma tiene que estar abierto para que haya un paso de la luz y yo pueda observar mi tinción. Si no está así, no se puede ver correctamente. Y entonces tengo que aprender. Examen directo o en fresco que ustedes han hecho en parasitología, condensador abajo, diafragma semiabierto o semicerrado. Tinciones, condensador arriba, diafragma abierto, 100X, aceite de inmersión. Y aquí, como les había dicho, les iba a mostrar la diferencia a la hora de presentarme un informe.
Ya les di los pasos que me tienen que presentar y les decía que en la parte de procedimientos tienen dos opciones que son las que tienen en pantalla. Al lado izquierdo lo que tengo es con dibujo. Ya está el paso a paso de una tinción de Gram, solo he sacado una hoja donde dice enjuagar el cristal violeta, luego empapar la muestra con Lugol y ahí se ve que le está echando Lugol, el Lugol es de color café. Enjuagar suavemente el Lugol, ahí está el agua, está enjuagando. Agregar el decolorante y los tiempos, ¿no?, que se utilizan. Entonces, esto es un procedimiento correcto. Para mí está perfecto. Así es como me lo tienen que hacer. Con dibujos explicando más o menos a grandes rasgos qué es lo que están haciendo. Ya les he dicho, no quiero pura letra porque no es válido para mí ese procedimiento. Y entonces, esta es una opción que tienen. La segunda, esta de aquí, no le gusta, no sabe dibujar, no puede. Hagan un esquema. Realizar el extendido, agregar violeta de genciana, dejar 1 minuto, luego enjuago, agregar Lugol otro minuto, decolorar, lo mismo que está de este lado, aquí en un esquema. Ya cuadros, mapas conceptuales, eso sí es válido. Lo que no me gusta es el paso 1, tanto, paso 2, y muchas veces lo copian del sílabo y hubieron pasos que no hicimos o que los modificamos y no se dieron cuenta y lo copiaron totalmente. Para mí está mal hecho porque no es el procedimiento que hicimos en el video. Porque yo les he dicho, les voy a mandar un video para que ustedes vean, porque no es lo mismo que yo les diga, ok, la tinción de Gram se hace, como dice ahí, léanlo. No, ustedes tienen que verlo para poder entender. Entonces yo les voy a mandar un video y en base al video ustedes van a ir explicando todos estos pasos, ya que estos son trabajos del semestre anterior que han visto los mismos videos y han podido comprender. Cualquiera de esos dos entonces es válido para procedimiento. Resultados. Les dije que igual aquí tengo muchas veces problemas, que tenemos que ser exquisitos y muy explícitos en el resultado. No es como en parasitología. En parasitología, aunque ustedes lo hagan a lápiz, se entiende, porque cada parásito tiene una forma diferente. Difícil que yo confunda una Entamoeba coli con una Trichomona hominis. Ya la una tiene su piquito, tiene su flagelo, en cambio la Entamoeba coli tiene sus núcleos, es redondo, etcétera, etcétera. En cambio, en bacteriología, por lo general, suelen ser, eh, como les digo, en la tinción hay 1000 bacterias que son cocos, hay otras 1000 que son bacilos, hay 1000 que son gram positivas, hay 1000 que son gram negativas. Entonces, si ustedes solo me ponen a grandes rasgos su explicación, no voy a entender qué fue lo que en realidad se vio. Entonces, aquí tienen un ejemplo de lo que deben y de lo que no deben hacer en los resultados. Este está incorrecto porque lo mismo, es la misma práctica, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Que aquí está mal el resultado y aquí está bien. ¿Por qué? Nosotros lo que vimos fueron redonditos de color azul y palitos de color rosado, que ustedes ya van a aprender que los redonditos azules son cocos gram positivos y los palitos rosados son bacilos gram negativos. Entonces, ¿qué me dibujaron aquí? Puntos negros. Para mí que vieron granos negros en el rostro de una persona, puede ser, porque eso es lo que veo. Y de paso no hay ninguna explicación, entonces yo me quedo con esa idea. Bueno, aquí al menos escribió cocos gram positivos azul. Ya está parcialmente bien su resultado. Pero su imagen no me aporta nada, porque aquí yo no veo los cocos gram positivos que dice que vio. Yo me quedo con la idea de que esa persona miró el microscopio y vio puntitos negros que a veces se ven porque está manchado el portaobjeto o demás. Y yo me quedo con la idea de que esa persona no entendió porque piensa que los puntos negros son cocos gram positivos. Y eso está mal. Lo mismo aquí. Me puso bacilos gram negativos y solo veo rayas de color negra. Entonces yo entiendo que lo que vio fue suciedad y está pensando que esa suciedad son bacilos. No entendió la práctica. En cambio aquí, ¿qué hizo? Dibujó puntitos de color azul y palitos de color rosado y me colocó la explicación. Cocos gram positivos, que son los redondos de color azul.
bacilos gram negativos, que son los palitos de color rosado. Entonces, para mí esta persona sí llegó a ver lo que se tenía que ver y sí comprendió la práctica. Por lo tanto, su resultado está correcto. Y como les había dicho, para esta práctica, bueno, para este tema de laboratorio, en realidad no me tienen que presentar un informe, porque es como que una introducción al laboratorio, ¿no? Que es siempre el tema de bioseguridad, que hay que recalcarlo con el fin de evitar accidentes en el laboratorio. A partir de la siguiente clase recién vamos a ver ya temas enfocados a la materia y ahí ya. Una vez que avanzamos este tema esta semana, la siguiente semana me presentan su práctico de laboratorio. Ya vamos a tratar de hacer avance, presentación con el fin de que tampoco se me acumule a mí para calificar. Y como les había dicho, depende de la cantidad de prácticos que me presenten durante el parcial para que sepamos cuánto va a ser su valor. Entonces descárguense, hay una aplicación Cam Scanner donde la pueden escanear y mandarme en formato PDF, o de lo contrario me pueden mandar fotografías como les resulte más cómodo. Ya no tengo problema en ese sentido. Me lo van a mandar al grupo de WhatsApp y vamos a establecer plazos, ¿ya? Es decir, si hoy día, digamos, hubiésemos avanzado ya tinción de Gram, la próxima clase tienen para presentarme el práctico de tinción de Gram hasta que termina su clase de la siguiente semana, ¿no? Entonces, digamos que el lunes tienen clases de nuevo conmigo a las 10 de la mañana hasta las 11:30, pues entonces su plazo máximo es 11:30 de la mañana para presentarme. No me lo presentaron, ya no vale. No hay excusa de que mi internet se colgó, preséntenlo con tiempo. Si lo hicieron, hoy día avanzamos la clase y lo hicieron mañana, me lo pueden mandar mañana. Ya, plazo máximo, fin de la clase siguiente. Porque es como si estuviéramos en el laboratorio, que en realidad cuando estamos en laboratorio presencial tienen que entrar y dejarme sus prácticos. Y yo empiezo con la clase y ya nadie más me puede presentar práctico. Ya, entonces les estoy dando la hora y media más de clase. Y eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, la pueden escribir para que yo les pueda contestar. De lo contrario, eso sería todo y se pueden retirar.